lucha, estudia, trabaja. Muy bien, señores, regresamos aquí al debate Sol del Pueblo, programa dedicado, por supuesto, para usted como principal protagonista de la jornada. Aquí hay una alusión que pronto va a responder el doctor Ibaceta, pero primero vamos a ir con el público, que también es participante en nuestro debate. Hola, muy buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Hola. Lo escucho bajito, mi amigo. A ver, repita. Buenas noches. Sí. Aló, buenas noches. Sí, señor, ahora sí, lo escuchamos. Responda a la pregunta de la noche, por favor. Mira. Aló, sí. Ahora sí lo escucho clarito. Ah, ya. ¿De dónde nos está llamando, mi amigo? De Barranca. Desde Barranca, un placer. Gracias por recepcionar esta llamada que en verdad es difícil de entrar a la llamada. Es que mucha gente llama, señor. ¿Aló? Mucha gente llama, digo, es un suerte que entren las llamadas. No empezamos a regular al Congreso. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Por qué no empezamos a regular al Congreso? Regular al Congreso antes de los medios de comunicación. Antes de los medios de comunicación, porque en manos de ellos está el futuro del Perú. Muy bien. Muchas gracias, mi amigo desde Barranca. Un placer escuchar su comunicación telefónica. Seguimos con el público. Muy buenas noches. Buenas noches. Hola. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está, señor? Buenas noches. Yo tengo 3 cosas que decir y lo someto a la discusión del panel, si fueran tan amables, ¿no? ¿Cómo no? Adelante. La primera es que existe en el Perú una maquinaria embrutecedora que se manifiesta a través de los medios de comunicación con programas que ya todos conocemos. Esta maquinaria es producida por la minoría del sector económico A para el consumo de la mayoría del sector económico D o C. Entonces, yo quisiera que a partir de esto se pueda entablar una discusión sobre los medios de comunicación, porque la autorregulación es un eufemismo, como bien lo han dicho algunos panelistas, ¿no? Esto es una cuestión de ley, pero lo que hay que saber es qué cosa hay detrás de los medios de comunicación, cuáles son los intereses de sus contenidos. Muchos medios de comunicación realzan el Perú y la figura del Perú de la boca para afuera, pero sus contenidos lo que hacen más bien es realzar las figuras occidentalizantes, ¿no? Entonces hay una contradicción. Más que ver la ley, creo que hay que comenzar por cuestionar a los medios de comunicación y sus contenidos. Muchas gracias, los felicito mucho por la oportunidad que dan a los televidentes de participar. Muy amable, señor, muy interesante su punto de vista, muy interesante. Primero cuestionar a los medios, luego ver el tema de la autorregulación a partir de ahí. Hola, buenas noches. Hola. Ahí vecino, ahí este perro, ¿cómo se llama? Que ladra, no sé cuánto, que debe amarrar, no sé cuánto. ¿Aló? No lo estamos escuchando muy bien. Repita, por favor, mi estimado amigo. No, creo que hay un problema ahí en la comunicación. No importa. Continúe usted llamándonos y va a entrar, por supuesto, en el programa. Su opinión es importante. Yanina, danos lo que dicen nuestros amigos a través del correo. Léenos un par de mensajitos, Yani. El público nos sigue mandando su opinión y nosotros felices de recibirla. Marcos Solís nos escribe: el comercio afirma que la voluntad popular evita la concentración mediática, pero el verdadero atentado contra la libertad de expresión y de la democracia en general es cuando existe una sola voz, una sola opinión, un solo mensaje de un solo grupo económico. Muy bien, Yanina, muchísimas gracias. Doctor Ibaceta, tenía usted por alusión el tema. Sí, yo quería decir lo siguiente. A través de la historia, todas nuestras constituciones han sido antimonopólicas. Y tiene razón el televidente cuando dice, oiga, pero siempre los del 10% controlan a los del 90%. Fíjense, por más leyes que hemos tenido antimonopólicas, ya tocando el tema de empresa, acá se han formado grupos económicos. Teníamos el grupo que construyó esto por Arenales, el otro grupo que La Palma Aceitera, el otro... Estamos llenos de grupos económicos hoy. Y esos grupos económicos son consorcios que están controlando toda la economía del país. Lo que estamos descubriendo recién como gran novedad es que ya no hay un consorcio empresarial como grupo económico, sino un consorcio de medios. Esa concentración de medios, no sabemos a qué grupo pertenece, pero que forma parte de un grupo, forma parte de un grupo. ¿De qué nos han servido las leyes y los operadores jurídicos? No las han hecho cumplir, jamás. Entonces, frente a ese poder económico,
frente al control político-social de estos grupos económicos, lo que nos queda es confiar en un tribunal constitucional o también en inculcar a nuestra población, ese es el problema, una conciencia nacional que sepa controlar, exigir y defender sus derechos, porque con leyes en manos de quienes se burlan de ellas no llegamos a ningún sitio. Sí, pidió usted la palabra, doctor, y enseguida Yo don Julián. quisiera formular 2 o 3 preguntas para todo el panel y para todos. Si es antidemocrático, si es incorrecto, si es perverso, la existencia de leyes que controlan los medios de comunicación en países altamente democráticos del mundo, como Alemania, como Inglaterra, como Italia, como Francia, inclusive los Estados Unidos. ¿Por qué allí es democrático y acá puede ser antidemocrático? Yo quisiera que se contestara esta primera parte. Segundo, ¿es malo o es bueno, es correcto o no lo que establecía la Constitución de 1979, a la que el 90% de la ciudadanía peruana reclama que vuelva a esa Constitución? En la Constitución de 1979 se establecía también el mismo texto que ahora se ha reproducido en la 93 respecto a los medios de comunicación y la concentración de medios. Pero acto seguido se ponía que una ley regulará y desarrollará esta norma. Eso lo dice la Constitución del 93 en el artículo 133. Esa norma ha sido derogada por la Constitución del 93. Quiere decir que ahora aplaudimos al desastroso gobierno dictatorial y corrupto del diseño de Fujimori del 90 al 2000. Y finalmente, esto es exacto, es cierto lo que dice el doctor Ibaceta, que en el Perú estamos llenos de grupos económicos, industriales, bancarios y qué sé yo, que son monopólicos. Es cierto, pero no es tan grave, eso siendo grave, no es tan grave como con el monopolio de la prensa. Medios, claro, El monopolio de la prensa es cosa muy distinta porque maneja la política, la conciencia nacional, el monopolio de la palma aceitera del señor Romero, disculpe, no, del otro Romero, no de mi querido amigo. No, eso puede afectar a unos cuantos en el mercado, pero lo que sí afecta profundamente es la concentración de medios, porque eso influye en la política, en el manejo fiscal, presupuestario y en la conciencia nacional del pueblo, que es lo más grave de todo. Muy bien, don Julián Cortés, ¿quería usted decir algo? ¿Por qué hemos llegado a esta situación en los medios? ¿Por la fusión solamente del comercio y EPENSA? Hemos llegado a esta situación sencillamente porque no había leyes. Entonces, no es cierto, como se ha sostenido, de que no le hacemos caso a las leyes. Sencillamente el comercio y EPENSA se han fusionado porque antes su equipo de abogados había estudiado de que no hay leyes. El comercio puede comprarse hasta el 90-99% de todos los periódicos del Perú en este momento y no pasa nada, porque no hay leyes que lo regulan. Ahora, cuando se han referido de que no tenemos que mirar al pasado, tenemos que mirar al pasado para conocer las experiencias. En el caso del Perú, sí funcionó una ley antimonopólica, y les voy a dar el número. Se trata del decreto legislativo 701, que fue publicado el 5 de noviembre de 1991 y duró hasta el 2008, hasta que ciertos intereses desaparecieron esa ley. Hay otra, la ley correspondiente al número 26876, antimonopolio y antioligopolio. Se dio para ponerle freno a los excesos de inversión en el sector eléctrico. O sea, sí hemos experimentado ese tipo de leyes. Y ahora solamente falta ajustarle las tuercas al sector de medios de comunicación. Decía Lenin que en el fondo de toda anécdota, o de todo chiste, de toda caricatura, siempre hay un fondo de verdad. Un chiste que corría mucho en el periodismo, alentado por los mismos redactores del Comercio, se refería a un ciudadano que fue a reclamar
que su nombre había aparecido en la lista de defunciones cuando él estaba vivo. Y entonces el representante del comercio decía, no señor, usted está en un error. Si el comercio dice que usted está muerto, usted está muerto. Bueno, eso fue la anécdota. Pero años más tarde, en el curso del fujimorismo, la anécdota se convirtió en realidad. El señor Bressani hizo aparecer como muerto al propietario de una unidad que se llamaba en Miraflores. Entonces, este señor que aparecía muerto, en un falso testamento lo nombraba Bressani como su albacea y ejecutor testamentario, con lo cual Bressani se apoderó como de 6 edificios. Y el pobre hombre, el comercio mismo lo sacaba en sus afanes corriendo por el Palacio de Justicia con su legajo de papeles tratando de demostrar que estaba vivo. Finalmente, 7 años después, el señor murió. ¿Y sabe lo que sacó el comercio? Dijo, ahora sí, murió de verdad. Permíteme, vamos con las llamadas. Sí, Rafael, última intervención, pero con las llamadas, estamos con el público. Sí, muy breve. El doctor Ibaceta hablaba de estas leyes que duermen en el sueño de los justos. La Ley General de Trabajo tiene más de 14 años y está ahí esperando en el Congreso. Es igual, podemos entrar a un proceso de maduración social y un proceso de maduración en este tema, porque la situación es muy delicada. La autorregulación, me reafirmo, todavía no ha respondido aquí parte del panel el doctor Ibaceta, la autorregulación no existe. Tenemos que llegar a ese análisis porque todo está regulado. La libertad tiene que tener determinados candados para que sea libertad, si no se convertiría en libertinaje.